levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer a vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toma asiento, mis hermanos. Para todos, o para la mayoría tal vez, un mensaje de una historia ya conocida, la señal o la parábola, amén hermanos, cierto, que Dios entregaba la enseñanza a través de este pasaje que era tan importante para Dios, de poder hablarle al pueblo de Israel. Y cuando Dios quiere hablar a la vida del hombre, a la vida del joven, de la jovencita, el anciano, el niño, Dios habla y de la manera que Él quiere, de la forma que Él quiera expresar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice aquí que Él lo quiso hacer llevando al predicador, en este caso Jeremías, hermano, y poderle mostrar el trabajo que se hacía, Dios bendiga, de aquel alfarero con aquel barro. Y eso tenía que quedar en la mente, en el corazón de ese predicador, de ese profeta. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que tenía que tener él tal vez la capacidad de poder observar y decir qué es lo que estaba haciendo el alfarero, qué es lo que cierto diseñaba, amén, o formaba en sus manos, y quién era el que formaba y quién era el que tenía que dejarse formar. Y esas son las cosas que tenía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que apreciar, o el que tiene que apreciar dentro de la obra del Señor. Y algo que nosotros tenemos que comprender, hermano, para que podamos nosotros servirle a Dios como el alfarero quiere. Nosotros, ¿quién sabe o entendemos que Dios es el alfarero, verdad, hermano? ¿Y el barro quiénes son? Nosotros somos el barro. O sea, Dios tiene que formarnos a nosotros y no nosotros decirle al que nos forma: déjame así o hazme de esta manera. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Mire, vamos a estar leyendo ahí también en capítulo 19, versículos 10 y 11. Dios bendiga a la iglesia. Perdón, mire, voy a leer algo. Dice: la obediencia de ellos a Dios, como quien moldea tanto su carácter como su servicio para Él, determina en gran parte lo que Él pueda hacer con ellos. Ese es el trabajo que Dios hace con nuestra vida. Dice también: la ferviente consagración a Dios la ferviente consagración a Dios puede frustrar su propósito original para los creyentes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Original para los creyentes. Dios mantiene, dice, la libertad de cambiar sus propósitos para la vida de los creyentes. Amén. O sea, Dios estaba trabajando, Dios estaba formando, pero algo sucedió. Tal vez Dios no lo provocó, ¿verdad, hermano? Decía que el alfarero estaba trabajando, pero la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. De esta manera dice que la responsabilidad caía sobre el barro y no sobre aquel que le formaba, porque en muchas oportunidades Dios va a estar haciendo un trabajo en nuestras vidas, como decía, ese carácter, esa obediencia a Dios, esa gratitud delante de la presencia del Señor, que se puede demostrar en varias cosas, el carácter que nosotros podemos reflejar delante de Dios.
nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, de conducirnos. Así Y es, Dios, en Señor. todas esas cosas, Dios tiene que ir trabajando y perfeccionándonos. Pero muchas veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros decimos no está bien lo que Dios ha hecho y ponemos tal vez un límite a las cosas que Dios hace, y es cuando nosotros ya empezamos, ¿verdad, hermano? A decirle al alfarero, deja de darle vuelta a la rueda. Deja tal vez, cierto, de empezar de aprisionar ese pedal, porque tal vez con lo que yo he cambiado es suficiente. Porque cuando dice que ahí estaba, ¿verdad, hermano? Jeremías, y llegó a la casa, al lugar donde Dios le tenía que hablar, y el alfarero estaba trabajando con el barro sobre la rueda que estaba girando. Porque aquel trabajo de aquellos hombres era de ver todas las caras de la vasija, o todas las caras, ¿verdad, hermano? Cierto, de aquel cántaro que podían hacer. Y tal vez con sus propias manos, ¿verdad, hermano? Dice que ellos venían y moldeaban, ¿cierto? Aquella vasija según Dios dice, o según el alfarero le pareciera. Y como dice que él, ¿verdad, hermano? Cierto, examinaba muy bien. Quizás, ¿verdad, hermano? Cierto, el alfarero pone la velocidad para poder, ¿verdad, hermano? Girar. Tal vez algunos Dios nos conoce bastante, Dios sabe lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Así es, Señor, bendito Dios. Y solamente Él, cierto, echa a andar la rueda y nos hace girar. Amén, amén, Señor. Y con sus manos, Dios bendiga a la iglesia del Señor que forma nuestra vida como cristianos, o Dios intenta formar una vida de una persona que pueda decir, yo he sido cambiado por Dios. Yo he sido transformado por Dios. Es aquella que se ha puesto, ¿verdad, hermano? Cierto, y se ha depositado como barro, cierto, en la rueda para que Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor, amén, que Él la hace y también lo hace para poder mejorarnos nosotros. En otras condiciones Dios habla también, cierto, de cántaro. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de vasijas, en la cual dice que Él quebranta y esas son para destrucción. Y damos gracias a Dios que Dios todavía tiene misericordia con su pueblo, ¿verdad, hermano? Con nosotros, y Él nos quiere ayudar, nos quiere perfeccionar. Mire, vamos a hablar ahí también en el capítulo 19, versículos 10 y 11, del mismo Jeremías 19, 10 y 11. Que también entraba una señal, pero esto era para destrucción. Dice, entonces que quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y le dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Quedémonos ahí un momento. Como quien quiebra una vasija, hermano, en la cual dice que ya no se puede restaurar más. Ese es el trabajo, ¿verdad, hermano? O lo que Dios tenía que hacer con aquel pueblo de Israel, en cuanto dice que Dios, ¿verdad, hermano?, la había intentado formar, la había, ¿verdad, hermano?, querido hacer, hablar, dirigir, y ellos dicen no querían hacer la voluntad de Dios. Y dijo, ¿verdad, hermano, cierto? Ahí, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a Ezequiel, ¿verdad, hermano? Sobre esa vasija, que era otra vasija rota, en la cual dice que Dios le da también señal, que tenía que romperla delante de aquel pueblo, de los, ¿verdad, hermano, cierto? De los ancianos, de los lugares, de los príncipes, ¿verdad, hermano, cierto? Que estaban en aquel pueblo, y daba a entender que Dios, ¿verdad, hermano, cierto? Ponía una sentencia o rompía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, un pacto con aquellos hombres, porque no querían obedecer a la palabra de Dios. Amén, Señor, bendito Dios. Porque cuando Dios bendiga a la iglesia del Señor, rompe algo, no hay nadie que lo pueda reparar. O cuando Dios cierra puertas, no hay nadie que la pueda abrir. Así es, Señor, bendito Dios.
Entonces también nosotros tenemos que considerar el amor de Dios, ¿verdad, hermano? Que nos entrega a través de esta señal del barro y el alfarero de Él quiere formarnos a nosotros. Rey de la gloria. Porque si nosotros no nos dejamos formar conforme al parecer de Dios, va a llegar el momento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Dios va a poner otra señal sobre nuestras vidas. Quebrando otra vasija, poniendo otra señal, en la cual dice que no se podrá restaurar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nadie se puede restaurar si no tiene a Dios en su corazón. Nadie puede decir yo soy bendecido, ¿verdad? Yo soy cambiado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo pongo, ¿verdad, hermano? Cierto, a veces meditación en mi vida y hay centros, hay lugares, hay terapias que cambian al hombre por un tiempo, ¿verdad, hermano? Cierto, que le imponen métodos, ¿verdad, hermano? Cierto, le imponen medicina. Le hacen tratamiento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero pasa el tiempo porque aquel corazón de aquellos hombres, aquellas mujeres no han sido cambiados, no han sido abiertos, no se han dejado transformar por Dios, que nuevamente se vuelven a quebrar. Y no hay nadie que les pueda reparar. Porque nosotros tenemos a uno que Dios sí cambia. Nosotros tenemos a alguien, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que sí transforma. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y es por ahí que tiene que empezar la transformación del hombre y de la mujer. Por eso decía, el Señor le decía a los judíos y le decía a los fariseos, es necesario que el plato, ¿verdad, hermano?, sea limpiado de adentro primeramente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que tiene que dejarte trabajar por Dios en tu corazón, hermano. Es que tienes que dar la oportunidad a Dios, amén, que Dios haga y forme. Dios bendiga a la iglesia del Señor en aquella rueda. Si quiere hacerte oreja al cántaro, deja que Dios te haga oreja para aquel cántaro, para poder escuchar la palabra del Señor. Si Dios quiere hacer ojo a aquel cántaro, deja que Dios, ¿verdad, hermano?, haga unos ojos que puedan ver la gloria de Dios y el camino que Dios te está mostrando. Pero nada podemos hacer si no le dejamos a Dios actuar en nuestras vidas. Podemos correr, podemos recurrir, podemos escuchar, pedir auxilio por todos lados. Pero hay uno solamente que te puede socorrer. Hay solamente uno que puede extender tu mano y ese no te la va a soltar. ¿Cuánto lo creen así, mis hermanos? Como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa verdad, hermano, cierto, también es la palabra que Dios tiene para la vida del hombre. Para la vida, verdad, hermano, cierto, del pueblo de Dios. Que muchas veces el pueblo de Dios, hermano, es el pueblo más rebelde que hay. Muchas veces nosotros los pentecostales somos, ¿verdad, hermano cierto?, aquellos que gozamos del Espíritu Santo, gozamos, ¿verdad, hermano cierto?, de una adoración plena, de una palabra delante de la presencia de Dios. Pero también somos de los más rebeldes. Pero también somos de los más porfiados, aunque conocemos la verdad. Somos de los más indisciplinados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Quizá, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Otro, ¿verdad, hermano cierto? No sé si bautista, no sé si sabatista, no sé de la religión que sea. Son apegados, ¿verdad, hermano cierto? A lo que creyeron, a ir, a hacer, a poder cumplir lo que creyeron. Pero nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, muchas veces no nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos. Dentro y fuera de la casa del Señor. Porque cuando Dios nos hace esa invitación, hermano, para ser formado, la casa del alfarero es la casa de Dios. La casa del alfarero es la iglesia en la cual Dios le tiene. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí Dios un día le va a hablar por su palabra sobre lo que yo necesito. Y al otro día Dios le va a hablar sobre también lo que yo debo hacer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahí estará Dios entregando palabras del Señor.
Pero era necesario, amén, como aquel predicador, como decía Jeremías, amén, porque como decía, este mensaje no es para que se lo guardara, sino que el día de mañana él podía decir, yo estuve en la casa del alfarero, yo pude ver sus manos formar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cambiar vida, transformar vida. Con sus manos Dios hizo sanidad, hizo milagros, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque es necesario, hermano, que nosotros contemos la gloria de Dios. Palabra dice que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero. ¿Y cuántas veces, hermano, pasa nuestra vida que nos cuesta, verdad, hermano, cierto? Como alguien lo dijo, tal vez con pereza, tal vez, verdad, hermano, con afanes. Y decimos, ¿por qué lunes? ¿Por qué jueves? ¿Por qué sábado? ¿Por qué viernes? ¿Por qué tenemos que ir al ayuno? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y hoy día el Señor nos dice, porque tienes que levantarte, hermano, y ir a la casa del alfarero a oír palabras de Dios. Ese es nuestro afán de llegar a la casa del Señor, nuestro propósito, que cuando nosotros llegamos, Señor, decirle, Señor, aquí está mi corazón, háblame. Muéstrame por tu palabra lo que tú quieres decir. Revélate a mi vida, Señor. Porque aunque yo, verdad, hermano, cierto, medito en mi casa, leo la escritura, así lo quiero creer, Dios tiene un mensaje especial en la casa del Señor. Dios tiene un mensaje de sanidad en la casa del Señor. Porque ahí encontramos sanidad y bendición para nuestras almas, hermano. Y cuando nosotros llegamos acá y nos presentamos delante del Señor, Dios ya tiene en su corazón. El que entró viene con esta necesidad. El que viene de camino, yo le voy a bendecir en el día de hoy. Aquel, verdad, hermano, cierto, que se quedó tal vez hasta la bendición. Tengo una bendición especial para nuestras vidas. Muchas veces nosotros perdemos bendición porque somos a nuestra manera, a nuestra forma de ser. Que llego a la hora que quiero, que llego tarde, que me retraso, que hago esto otro. Y Dios no quiere eso de nosotros, hermano. Que me voy antes, Dios bendiga a la iglesia del Señor. A nosotros nos enseñaban, ¿verdad, hermano? Que aunque lleguemos a la bendición, pero lleguemos y tal vez estábamos complicados. El otro día dije, ¿verdad, hermano? Cierto, había una bendición de parte del Señor y tal vez algunos no la alcanzaron. Pero no lo voy a decir. Y después mi esposa me dice, la bendición que había para mi vida, también había para otra persona. Y no la recibió. Porque a veces entendemos mal las cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Ponemos, hermanos, cierto, a veces pretexto y excusa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, por sobre lo que realmente Dios quiere sobre nosotros. Porque Dios, hermano, como cuando dice ese texto, Él vendrá como ladrón en la noche. Así es, Señor, bendito Dios. Para llevarse a su pueblo. Y Él también, y Él hará como Él quiera, cuando Dios quiere sanar o cuando Dios quiera bendecir. Quizá un día tendrá grandes bendiciones, el día que usted menos piensa, el día que usted diga, no, bueno, a lo mejor no más importante, dedico 2 días y tal vez ese día jueves, ese día lunes, Dios tenía una bendición para su vida. Así es, Señor, bendito Padre. Y usted va a decir, no, es que la bendición va a salir por esa pantalla y va a entrar a pegar en mi casa y en mi corazón. La bendición verdadera está aquí dentro de la casa del Señor. La bendición esa que Dios nos hace a nosotros perseverar y congregarnos es la que entrega aquí en la casa del Señor, en la casa del alfarero. Amén. ¿Cuánto lo quieren así, mis hermanos? Dice así también. En cuanto dice la palabra del Señor, amén, que Dios también en su soberanía, Dios también a veces dice se arrepiente de hacer algo bueno o de hacer algo malo. Eso no quiere decir que Dios cambie su naturaleza, de que Él dice que no se arrepienta de hacer cosas, sino que a veces, de acuerdo a nuestro comportamiento, nuestra actitud, así también actúa Dios. Mire, Así es, Señor. dice el verbo arrepentirse significa aplacarse, cambiar de idea
y propósito o reconsiderar. Dios mantiene la libertad de cambiar sus decisiones pronunciadas y de regular, dice, sus relaciones con las personas de acuerdo con la respuesta que le den a su oferta de perdón, a su amenaza de juicio. Las cosas no están predeterminadas, ni son inmutables, ni siquiera en la mente de Dios. Él toma, dice, en cuenta los cambios espirituales de las personas, aunque Dios no cambia en su propia naturaleza. ¿Entiende, verdad? Dios cambia según nuestro testimonio y nuestra búsqueda a Dios. Dios dijo, me va a bendecir, y en un mes yo me aparto del Señor o dejo de confiar, dejo de orar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Mire, estamos buscando Números 23, 19. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a las personas que están pasando por afuera. No sé si hoy día no hay feria aquí. No, el día domingo hay feria. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude. Un día de esto vamos también a hacer una locura y venir un día domingo también, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Para que los que tal vez nunca nos ven que está la iglesia abierta, porque aquí en la noche transita muy poca gente, pero durante el día sí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Puedan ver que también hay unos hermanos, como decían en aquella alabanza, que son los que alaban al Cordero. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Decía, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Dios bendiga a la iglesia del Señor sobre lo que nosotros hablamos, ¿verdad, hermano? Pero dice, Dios bendiga a la iglesia del Señor también, Santiago 1:17. Eso habla en cuanto a la promesa, que podemos tomarnos de la promesa que hizo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Abraham, Isaac, Jacob. Él habló, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y esa promesa la mantuvo. Amén. Pero creo que esos hombres fueron fieles a Dios. Y si fallaron, se arrepintieron delante de la presencia de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice, la palabra del Señor dice, conserva el derecho a cambiar de idea o modificar sus promesas. Y amenaza explícita. Nunca se debe aceptar, dice, una teología que le niega a Dios esa soberanía, libertad y libertad. Tenemos que saber diferenciar. Amén. Dios trabajó con nosotros, el alfarero trabajó con nosotros, amén. Nos dejó perfecto. Pero después, nosotros nos echamos a perder. Dios bendiga a la iglesia. El Señor hizo un lindo jarro para tomar agua, una linda olla para cocinar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y si la olla se quiebra, el jarro se quiebra, ¿cómo va a cocinar? ¿Cómo va a tomar agua? Dios no puede cumplir ese propósito. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayuda en el día de hoy. Amén. Ezequiel, en el versículo 18, capítulo 18, 21, también habla ahí. Amén. 18, 21, por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces, hermanos, de la promesa de Dios, Dios tiene que transformarlo en juicio. Porque Dios hace su parte. Y la otra parte tenemos que hacerla nosotros. Porque el hombre tiene una libertad, la mujer tiene una libertad. El libre albedrío del hombre, ¿verdad, hermano? Es aceptar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Amén, consagrarse a Dios, seguir el camino. Porque dice que el camino de Dios, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. El hombre tiene que esforzarse para servirle a Dios. Tiene que servirle. Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En las buenas y en las malas. No un día amanecí mal, un día amanecí con desánimo, así que, ¿cierto? Hoy día no voy a cantar al Señor, hoy día no voy a orar a Dios.
Un día voy a quedar en la casa, voy a acostarme, voy a descansar y mañana seguramente con más ánimo. Y así empezó poco a poco y empezaron algunos que, verdad, hermano cierto, tenían trabajo, tenían hogar, tenían responsabilidades y al tiempo después tenían una crisis terrible en sus hogares. Crisis de pánico. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que ni siquiera podían salir, porque todos los hombres, hermanos, somos llamados a un compromiso y a luchar. Dios bendiga a la iglesia del Señor por las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dice también ahí en Ezequiel 33, 13, 16. Dios bendiga a la iglesia del Señor. 33, 13 al 16. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad. Está la promesa. ¿Lo está leyendo, verdad, hermano? Ahí está la promesa. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, esa es la buena voluntad de Dios, amén. Y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad. Toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Es soberano Dios o no, hermano? Él ve nuestras actitudes. Nosotros podemos tomarlo, ¿verdad, hermano cierto?, de las más grandes promesas, de la mejor palabra, restauración, sanidad, bendición. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, esa palabra Dios no la puede poner por obra. Ahí Dios iría contra su naturaleza, ¿verdad, hermano? De bendecir a aquel que es, ¿verdad, hermano cierto?, desobediente. De bendecir a aquel que es pecador. De verdad, hermano cierto, de poder limpiar a aquel que no se deja limpiar. ¿Cuántos lo creen así en esta mañana, hermano? Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, se da cuenta que la promesa es para aquel que la quiera recibir. Y si él se convirtiera en su pecado, este estaba haciendo lo malo, amén, este estaba pecando. Quizás como muchos de nosotros muchas veces cometemos falta, error. Dios bendiga a la iglesia del Señor y Dios pone sentencia sobre el hombre, sobre el joven. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Dios no tiene edad para esto, ¿sabía usted? Yo parece que soy jovencito. No creo que Dios sea tan malo, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. No creo que Dios mande juicio sobre mi vida. Y dice, cuando él dijera al impío, de cierto morirá, y él se convirtiera en su mal pecado, o sea, se arrepintiera de hacer lo malo, hiciera según el derecho y la justicia, empezar a hacer lo bueno, empezar a orar. Ya dejara, tal vez Dios bendiga a la iglesia del Señor, de toda ese barro, ¿verdad, hermanos? Que muchas veces tiene cierto impureza, piedra, trozos de madera, que se le hace muchas veces imposible trabajar. De verdad, Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquel hombre que le quiere formar, aquel alfarero. Nosotros ponemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, un impedimento para que nosotros, verdad, hermanos, seamos moldados, seamos alisados, seamos pulidos, formados en la mano, verdad, hermano cierto, que aquel que conoce nuestra vida. Pero cada día, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no queremos dejarlo sacar de aquella impureza. Dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado. Amén, hermanos, ya dejamos, cierto, de hacer, de mentir, de robar. De tal vez Dios bendiga a la iglesia del Señor lo que Dios no le agrada. Y caminar. Dios habla claro por la palabra del Señor. Si ahora el hombre o la mujer se decide a servirle a Dios, hermano, ahí es cuando la palabra de Dios nos dice, bueno, él me está buscando, ella me está buscando. Yo no me puedo negar, Dios bendiga, a escuchar sus oraciones. Yo no puedo dejar, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no voy a desechar un corazón en el cual sea humillado delante de mi presencia. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Y caminar en los estatutos de la vida. Caminar, hermano, ¿qué significa? Es avanzar. Porque yo puedo decir, bueno, yo me afirmo, yo tengo fe, ¿cierto? Yo me establezco en mi idea, pero no avanzo. Mi fe está muerta. Yo creo solamente de labio o de vista, ¿verdad, hermano cierto? Pero yo, ¿verdad, hermano cierto? No hago activar mi fe
y no camino los estatutos de la vida, que Dios, o sea, lo que Dios entrega, y no haciendo iniquidad. Tenemos que privarnos, hermanos, negarnos nosotros y ya no hacer cosas malas. Porque el Señor dice, ve, si alguien quiera, ¿verdad, hermano, cierto?, venir a mí y ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz, hermano. Usted no tome la cruz del hermano. Usted no intente tomar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la cruz de su hermano. Podrá ayudarle a orar, a hacer muchas cosas, pero la cruz, cada cual la tiene que llevar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermano. La cruz, nuestra cruz, dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿ven? O sea, yo ya no vivo yo, dijo Pablo, ¿verdad, hermano? Sí, dice, Cristo vive en mí. Afanes, ansiedad, tantas cosas, ¿verdad, hermano, cierto? Que nosotros, ¿verdad, hermano, cierto? Hacíamos, bueno, nos convertimos al Señor. ¿Renunciamos a esa vieja criatura o no renunciamos? Fuimos bautizados en el mismo bautismo, dijo Pablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Fuimos bautizados en el bautismo de las aguas, fuimos sumergidos, nació aquella nueva criatura. Y además fueron bautizados con el mismo Espíritu, dice Pablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. No haciendo iniquidad vivirá ciertamente y no vivirá. Yo de esa promesa, hermano, me gusta tomarme del Señor. Porque Dios tiene que recordarme, hermano, si yo el día de mañana, ni Dios lo quiera, si usted el día de mañana fallara, un hermano, ¿verdad, hermano, cierto? Fuera un bonito instrumento en la casa del Señor. Pero empieza a ponerse poco a poco, Dios bendiga a la iglesia del Señor, soberbio, blasfemo, altivo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice la palabra, antes de toda caída está la altivez del corazón del hombre y el corazón de la mujer. Porque a veces Dios nos está hablando por alguien y es Dios el que nos quiere formar. Es el Dios que te quiere aconsejar. Amén. Sigamos avanzando para ya estar terminando. Dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. ¿Qué es ahí, mi hermana? Y vivirá ciertamente. No se recordará. Amén, hermano. No tiene que recordarlo Dios, ni tiene que recordarlo usted. Porque Dios bendiga a la iglesia del Señor, el que se encarga de limpiar, de sanar, de restaurar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y si algún día usted quiere hacerlo, cuéntelo como testimonio para la gloria de Dios. Amén, amén, Señor. Cuando esté seguro. Que muchas veces nosotros decimos, yo lo voy a hablar y lo voy a confesar con mi boca, pero todavía no estoy seguro. Tiene que pedirle la seguridad a Dios. Tiene que pedirle la fortaleza al Señor. Porque cuando uno viene aquí, uno eso hace un compromiso. Cuando uno dice, uno se compromete porque dice que Dios, ¿verdad, hermano?, pone lazo a nuestras palabras. Pero como decía, esas palabras no tienen poder, sino que lo que usted, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es el trato que usted tiene con Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como por ejemplo, cuando un día vino uno, esa batería que está ahí, ¿cierto? Un día va a tocar y va a sanar, y toda la iglesia fue testigo. Y yo a veces lo veo todos los días, está así de gordo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sanito, coloradito. No es tan coloradito, es medio moreno. Amén. Pero está sanito, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y de lo que prometió, ni se acordó. Sí, Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque nosotros somos mentirosos. La mentira reina muchas veces. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero hay uno que no miente. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Hay uno que es fiel a su palabra. Él dijo, si el impío se apartare, dice, no le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Qué grande es el amor de Dios, hermano. Que Dios puede cambiar, Dios puede olvidarse. A veces nosotros no nos olvidamos de las cosas que nos hacen, pero Dios se olvida. Dios echa al olvido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy. Y así, para terminar, sigo leyendo nuevamente. Levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír de mis palabras. Y él dijo, Ezequiel, y descendí a casa del alfarero.
Y he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces no lo hemos echado a perder en las manos de Dios, hermano? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Ora y no oramos. Lee la palabra del Señor y dedicamos tiempo a tantas cosas, teléfono, televisión, trabajo. Dios bendiga a la iglesia del Señor y no leemos la palabra de Dios. No conocemos tan poco de la Escritura. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No conocemos tan poco de las cosas que Dios hizo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque si conociéramos más de la Escritura, nosotros, ¿verdad, hermano cierto?, daríamos testimonio de lo que quiso Cristo ayer. El Cristo de ayer, el Cristo de hoy, ese también lo va a hacer el día de mañana. Y dijo, ¿verdad, hermano cierto?, que se echó a perder en su mano. Pero Él vino, ¿verdad, hermano cierto?, porque Él es el único que tiene la capacidad, hermano. Que si usted se humilla y se arrepiente, Él viene y lo restaura y lo forma de nuevo. Y Dios quiere formarlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor conforme a lo que Él le parece mejor hacerlo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hace poco salió una noticia, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que los alfareros o las personas de allá de Pomaire, amén, ellos tenían algo muy, se puede decir como un patrimonio de ellos, algo muy personal del sector, de la región, el cual habían hecho un tipo de cantarito, ¿verdad, hermano cierto? Y alguien lo copió, una empresa. Lo copió, amén, para poder venderla a sus tiendas. Yo no sé si era el mismo material, yo no sé si era de greda, yo no sé, Dios bendiga a la iglesia del Señor, si lo hicieron hombres a mano, o si lo hicieron hombres con una máquina. El asunto que estaba ahí se veía casi igual. Claro que eran diferentes, le dieron diferentes tonos al color tradicional que le dan los alfareros. Y los alfareros dijeron, este es el original, porque este es el que hemos trabajado nosotros. Este es el que nosotros hemos formado por años. Y ellos reclamaron, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez se opusieron a aquella creación. Porque, hermano, Dios a veces trabaja, como decía, personalmente con nuestras vidas. Dios no trabaja en masa. Dios trabaja personalmente con nuestra vida. Y Él hace de la manera y de la forma como Él quiere. Amén. Entonces vino a mí. Pónganse en pie y vamos a estar terminando. Amén. Versículos 5 y 6. Jeremías 18:5 dijo, entonces vino a mí. ¿Podemos leer todo? Amén. Ahora, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quédese en pie, amén. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, esa es la palabra de Dios, esa es la que tiene que importar en nuestras vidas, hermano. Y ese mensaje que Dios hace con nosotros, el día de mañana nosotros lo vamos a transmitir como testimonio. Amén, amén, Señor. Porque a veces Dios hizo algo en nosotros y nosotros ni siquiera podemos contar el testimonio. Porque ese trabajo que Dios empezó se detuvo. Ese trabajo que Dios hizo en nuestra vida de restauración, de formación, no ha podido, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ser usado para lo que Dios quiere. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová.
Y aquí como en el barro, las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Oramos al Señor. Amén, amén. Padre mío, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Y te